contrario de lo que proclama el marxismo, el Estado impide que se disuelva la división de clases. Porque el poder político pasa a generar una nueva división de clases. Y una vez que la genera, la conserva y además tiende a concentrarla. Un Estado, aunque naciera socialista, necesariamente se hace cada vez más Estado y cada vez menos socialista. Eso es más o menos como la Iglesia, ¿no? La Iglesia, una vez que se institucionalizó, nos olvidamos del mensaje cristiano, ahora hay que defender al Papa y a la jerarquía y a los obispos y a los cardenales y de los apóstoles, es una reliquia que está por ahí de vez en cuando. Bakunin tampoco es un defensor de la representación, de los gobiernos representativos, inclusive en el caso de un Estado popular, porque la voluntad de cada quien y la voluntad de la clase obrera no pueden delegarse, sino por un corto, breve tiempo para algún objetivo específico. Delegar el poder en un representante por un largo periodo es dar un cheque en blanco a pseudo representantes que una vez en el poder van a pasar a constituir la clase gobernante, que aunque alguna vez haya sido obrera y haya llegado allí en nombre de los representados, ya no va a representar a más nadie porque se dedicará a defender los intereses del Estado que la genera. Si hay Estado, hay gobierno. Si hay gobierno, hay gobernantes y gobernados. Y si hay gobernantes y gobernados, hay una división de clases que el Estado se encarga de preservar. Y en esto, no gratuitamente, el lenguaje común habla de la existencia de una clase política, no ya una clase gobernante, porque aún en los estados donde hay alternancia de gobernantes, todo surge de una clase política que se hace cargo del gobierno y un día están unos, otro día están otros, y es más o menos lo mismo con sus pequeños matices, ¿no? Pretender que los gobernantes encarnan objetivamente los intereses y la voluntad de la clase obrera, que en algún momento esto es una idea de Marx que tiene una raíz hegeliana, es precisamente ignorar que el Estado es un productor de división de clases. Aún con el sufragio universal, porque Bakunin decía, es imposible una elección universal sin fraude, sea preelectoral o postelectoral. En toda elección universal siempre hay fraude. Y esto es un libro para leer, porque quizá dentro del anarquismo yo creo que es uno de los mejores libros que hay sobre filosofía política, que es Dios el Estado. Bakunin afirma sin ningún inconveniente que el Estado es el mal, la negación de la humanidad, el altar en que se sacrifica la libertad de la gente y el bienestar de los pueblos. Cuando Bakunin anunciaba esto era una especulación. Esto sucedía en 1870. Cuando Bakunin decía esto, el socialismo nunca había llegado al poder, no había habido revolución bolchevique, supuestamente era una pura especulación, ¿no? Cuando Bakunin decía la elección de representantes es una mentira, detrás de la cual se oculta el despotismo de una minoría dominante que domina en nombre de la voluntad popular, esto era todavía una mera especulación. Y el tiempo les dio la razón. Más aún, decía Bakunin, supongamos que la clase obrera tenga un gobierno revolucionario. ¿A quién va a gobernar?
campesinos. Porque en el esquema marxista eran proletarios y burgueses. Los campesinos ni contaban. Es decir, una de las vertientes latinoamericanas de que a partir de el indigenismo podríamos llegar a un socialismo, Marx lo rechazaba de plano. Es decir, es necesario atravesar la etapa del capitalismo y los logros de la burguesía para poder trascender a la burguesía. Desde antes de la burguesía no se puede superar a la burguesía. Entonces, ¿a quién va a gobernar? Al campesinado. ¿A quién va a gobernar? A los burgueses. Pero gobernar a los burgueses no modifica nada porque es la dialéctica de Hegel del amo y del esclavo. Si tengo que gobernar a los burgueses, quiere decir que no se van a eliminar a los burgueses, porque para que yo sea una clase proletaria que gobierne y tenga que tener gobernados, esos gobernados tienen que ser los burgueses, tengo que ocuparme de conservar a los burgueses. O que aparentemente estaba en la mente de Marx, que algunos proletarios, particularmente para él los alemanes, que eran los proletarios mejor cultivados, gobernaran a otros proletarios más inferiores, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, estaban los proletarios rusos, algo que Bakunin tampoco le gustaba mucho, después de haber pasado por su periodo de paneslavismo. Y algo de eso pasó. Es decir, si recordamos lo que fue la Unión Soviética, los proletarios rusos gobernaban a los proletarios checoslovacos, a los proletarios polacos, a los proletarios cubanos, y los mandaban a pelear al África. Los rusos no iban para ahí. Lo que había en todo caso eran los proletarios de un país gobernando a los proletarios de otro país, ¿no? En ese sentido, Bakunin también atacó que hubiera distinción entre un gobierno estatal con dictadura o sin dictadura, o que pudiera haber dictaduras revolucionarias o dictaduras burguesas. Todos los gobiernos estatales representan el mismo principio: el gobierno de una minoría que tiende a conservarse en el poder sobre una mayoría, y en ese sentido todo Estado es esencialmente reaccionario y represor. Y si uno ve la política actual, uno ve que hay partidos políticos, que no voy a mencionar, que parece que lo único que quieren es mantenerse como opositores dentro de la clase política, pero en el conjunto tratando de gobernar a los gobernados. Más arriba o más abajo, en un puesto por aquí, en un puesto por allá, pero la idea es más o menos la misma. Por eso el Estado es el mal, dice Bakunin. Pero en esto hay que tener cuidado, porque Bakunin dice que el Estado es el mal, pero no es un mal metafísico, como el diablo, digamos así, ¿no? En todo caso, es un mal histórico. Y para revertirlo es necesario para Bakunin un solo hecho elemental: eliminar el Estado en tanto forma histórica de gobierno. El Estado no apareció súbitamente, tomó su tiempo constituirse el Estado, pasó por muchas formas. Para Bakunin, el Estado tampoco va a desaparecer mágicamente. Requiere una tarea para revertir un hecho histórico, y eso es siempre una tarea a largo plazo. Debe darse un proceso en todos los seres humanos que nos permita, libre y autónomamente, eliminar este mal social y reemplazarlo por otras formas de organización de los colectivos humanos. Decía, en tiempos de Marx estas discusiones eran especulaciones. Los marxistas en general la despreciaban, sostenía que se trataba de lucubraciones metafísicas, distinciones. Cuando digo distinciones metafísicas,
Bakunin tenía fama de ser un místico revolucionario, ¿no? Siempre fue considerado una especie de místico. Y muy inclinado a este tipo de discusiones. Entonces el marxismo lo despreciaba como una vana discusión entre el ser y el deber ser. Pero luego de 200 años de escuchar a Bakunin y de ver a los marxistas, no cabe ninguna duda de que el gigante ruso estaba mucho más actual en sus observaciones hace 150 años que las que estamos escuchando ahora, tratando de revivir algo que no es posible. En 1873 Bakunin decía que la concepción marxista siempre tiene el mismo resultado: el gobierno de las grandes mayorías por una minoría privilegiada. 1873. Declaraba esto del marxismo. Es el gobierno de las grandes mayorías por una minoría privilegiada. Y hemos pasado 100 años defendiendo esto, con la excusa de que somos socialistas. Hoy, después de esas experiencias, todavía hay quienes defienden esta posición marxista, que desemboca o en el capitalismo de Estado que hemos visto, o desemboca en regímenes represores de toda índole, o en dictaduras fracasadas económicamente. Y entre quienes defienden esto estamos nosotros. Para convencer a la gente de los absurdos del marxismo no hay razones valederas. ¿Alguien puede aceptar que vamos a llegar a la libertad siendo primero esclavos del Estado? Que a la desaparición del Estado vamos a llegar haciéndolo omnipotente. Que el sometimiento al Estado es la vía para hacernos autónomos. Que la violencia estatal es la vía para alcanzar la paz. Que la arbitrariedad del gobernante es la base de nuestros derechos. La única manera de convencer de estos absurdos es la represión, la violencia y la represión. Y por eso todo gobierno marxista, todo gobierno socialista estatista ha sido represor y coaccionador de la libertad. Por eso, si miramos, todo régimen marxista ha tenido siempre un gran elector, las Fuerzas Armadas, y el monopolio de la fuerza. Así fue en la Unión Soviética, así es en Corea del Norte, en los países del este europeo. Basta recordar lo que fueron las represiones en los años 68 de Checoslovaquia, de Praga, de Polonia, ¿no? Así es en Cuba. Y Bakunin lo decía: cualquier Estado, sin exceptuar el Estado popular, es un yugo que por un lado da lugar al despotismo y por otro a la esclavitud. La libertad solo puede ser creada por la libertad, por una rebelión total del pueblo y por la organización desde abajo y voluntaria. Por esto estamos peleando.